Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio seguro para el drama, la pasión superíndice 3N desbordante y por supuesto, esa taza de café copyright turco que nunca puede faltar. Soy yo su anfitriona virtual, lista y ansiosa por zambullirnos juntos, una semana más en el laberinto fascinante a veces enrevesado, de las producciones otomanas que nos tienen completamente cautivados, hipnotizados y seamos honestos, un poco obsesionados. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir. Tenemos un vídeo que estoy absolutamente segura, les va a robar el aliento. ¿Por qué copyright? Porque hoy vamos a nadar en las profundidades de los chismes jugosos, los rumores candentes, las posibilidades de reconciliaciones inesperadas y, lamentablemente, también copyright nos enfrentaremos a la cruda realidad de posibles adioses definitivos. Y es que, mis queridos serio copyright filos, como ustedes bien saben, el universo de las series turcas es mucho que las brillantes genes que vemos en la pantalla. Oh no. Tras bambalinas detrás de los focos y las maras, la vida real, con sus giros inesperados, sus amores y desamores, a menudo supera con creces cualquier ficción superíndice 3N que podamos imaginar. Y hoy específicamente vamos a diseccionar, analizar y por qué copyright no, hasta teorizar sobre el culebro superíndice 3N, porque no encuentro una palabra precisa para describirlo, entre los talentosos y carismáticos Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Una pareja que sin exagerar, nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos con su interpretación superíndice 3N mújica en la exitosa Senu con diéresis al cap, una pareja que tuvo la valentua de trasladar esa química electrizante que irradiaban en la pantalla a la vida real, y una pareja que lamentablemente, y digo lamentablemente con todo el peso de la palabra, parece haber llegado a un punto de no retorno, a un callejo superíndice 3N sin salida que nos duele a todos los que alguna vez creímos en su amor. Pero, ¿es realmente asu? ¿Es tú todo perdido? Existe por ese pequeño más menos a que sea, una luz de esperanza en el horizonte, una probabilidad, por ese munima que parezca, de que estos dos tortolitos vuelvan a encontrarse. ¿Hay algún indicio, alguna seu más menos al que nos permita aferrarnos a la fe de que aún pueden superar sus diferencias y reavivar la llama de su amor? ¿Qué copyright ha dicho Kerem al respecto? ¿Ha dejado caer alguna pista, alguna frase ambigua que nos permita sau más menos ar con una reconciliación superíndice 3N? Todo eso y muchísimo es lo que vamos a desentrar más menos ar hoy en este vídeo. Asu que les recomiendo que se preparen una buena taza de tu copyright turco, se acomoden en su sillo superíndice 3N favorito, se relajen y sobre todo, que no se pierdan ni un solo segundo de este vídeo. Les prometo que valdrá la pena. Y antes de que empecemos a desmenuzar este drama, como siempre, les pido un pequeño más menos o favor. Si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas y aún no suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho humor, y du copyright llenos un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo incondicional es absolutamente fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles lo mejor, lo ese reciente y lo ese jugoso del fascinante mundo de las series turcas. Bien, ahora dicho esto, manos a la obra. Vamos a sumergirnos de lleno en este drama que nos tiene a todos al borde del asiento. Como les deco al principio, la historia de Kerem y Hande es tan compleja, tan llena de altibajos y giros inesperados, que podrá ser perfectamente adaptada a una serie de televisión superíndice 3N. Se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, una comedia romántica ligera, fresca y encantadora que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista talentosa y ambiciosa que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto brillante pero frío calculador y adicto al trabajo, que le ofrece una beca para estudiar en Italia a cambio de que finja ser su prometida durante 2 largos y eternos meses. Desde el primer momento, desde la primera mirada, la química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi tangible. Sus personajes, Eda y Serkan, se odiaban y se amaban a partes iguales, en una danza constante de pasión superíndice 3N y resentimiento, y esa tensión superíndice 3N sexual no resuelta era palpable, visible, en cada una de las escenas que compartían. Era tanta la intensidad de su interpretación superíndice 3N,
que pronto empezaron a surgir rumores insistentes de que su relación superíndice 3N había trascendido los límites de la pantalla y que en la vida real, también copyright N se habían enamorado. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores resultaron ser ciertos. Después copyright S de meses de especulaciones, de negaciones a medias y de miradas CU superíndice 3 cómplices, Ande y Kerem finalmente decidieron confirmar su relación superíndice 3N a través copyright S de sus respectivas redes sociales, desatando una ola de euforia, alegría y celebración superíndice 3N entre sus legiones de fans. De la noche a la más menos Ana, se convirtieron en una de las parejas queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Compartían fotos juntos en sus perfiles de Instagram, se dedicaban mensajes más menos osos y románticos en sus publicaciones, y parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno, una historia de amor de ensueño más menos o que inspiraba a todos los que los rodeaban. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, y aquí viene la parte triste de la historia, el cuento de hadas, lamentablemente, no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, empezaron a circular rumores cada vez insistentes de que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis, que su relación superíndice 3N se tambaleaba y que el final podría estar cerca. Y lamentablemente para decepción superíndice 3N de todos sus seguidores, los rumores se confirmaron, Ande y Kerem habían roto, habían decidido tomar caminos separados y poner fin a su historia de amor. La noticia fue como un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita, la pareja que les había hecho creer en el amor verdadero, había llegado a su fin de forma tan abrupta. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló superíndice 3 con diferentes motivos, como la inmensa presión superíndice 3 en medio tica a la que estaban sometidos constantemente, las agendas de trabajo extremadamente apretadas de ambos actores, que les impedían pasar tiempo juntos, y lo importante, las posibles diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida y de concebir el futuro. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando exponerse demasiado a los medios y protegiendo su intimidad. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos romances ha llegado a confirmarse oficialmente, mientras que Kerem se ha centrado principalmente en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas que le han permitido seguir demostrando su talento actoral. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué copyright hay del presente? ¿Existe alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N? Aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de la especulación superíndice 3N pura y dura, de los rumores sin confirmar y de las teorías conspirativas. En las últimas semanas han surgido varias noticias, a menudo contradictorias y poco fiables, que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N secreta entre Ande y Kerem. Por ejemplo, se dice que ambos han sido vistos, en diferentes momentos y por diferentes personas, en los mismos lugares exclusivos de Estambul, aunque siempre evitando coincidir directamente. También copyright N se comenta, aunque sin pruebas concretas, que han retomado el contacto a través copyright S de amigos en común y que incluso han mantenido algunas conversaciones teléfono superíndice 3nicas en las que habrán intentado limar asperezas y aclarar algunos malentendidos. Y lo es importante de todo. Kerem Bürsin ha hablado sobre Ande Eru Parrafoel en una reciente entrevista concedida a un medio turco. Sus palabras han sido cuidadosamente medidas, analizadas al milímetro y pronunciadas con una cautela extrema, pero muchos fans y expertos en la materia han interpretado que entre luneas dejan la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Kerem ha declarado que guarda un gran cariño más menos por Ande, que la considera una persona muy especial en su vida, que siempre estará agradecido por el tiempo que compartieron juntos y que valora enormemente todos los momentos que vivieron como pareja. También Copyright N ha afirmado que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro, ya sea en una serie, en una película o en cualquier otro proyecto profesional. Estas declaraciones ambiguas han alimentado la esperanza de los fans incondicionales de la pareja, que sueñan más menos han con verlos juntos de nuevo, caminando de la mano y volviendo a demostrar su amor al mundo entero. Sin embargo, también Copyright N hay que ser realistas y mantener los pies en la tierra. La ruptura fue dolorosa para ambos, y es muy probable que las heridas aún no hayan cicatrizado por completo y que necesiten tiempo para sanar. Además, tanto Ande como Kerem están completamente enfocados en sus respectivas carreras profesionales y no parece que tengan mucho tiempo libre para dedicarse a una relación superíndice 3N seria.
Asu que por ahora, lo mejor que podemos hacer es esperar pacientemente y ver qué copyright ocurre en el futuro. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un segundo capítulo o si, por el contrario, ha llegado a su final definitivo. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en las series y películas en las que han participado. Y hablando de series, me gustaría aprovechar este momento para recomendarles otras producciones turcas que también copyright N han generado mucho revuelo tras las TÜV Maras, ya sea por sus tramas copyright micas, por los romances entre sus protagonistas o por los conflictos entre los miembros del equipo. Una de ellas es AIC 101, una serie juvenil de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del instituto uniendo fuerzas para que su profesora favorita se enamore. La serie tuvo un gran con diéresis copyright cito entre el público joven, pero también copyright N generó superíndice 3 cierta polu copyright mica por algunas escenas consideradas inapropiadas para menores de edad. Otro ejemplo interesante es Fi, una serie dramática que explora las relaciones tu superíndice 3 y los secretos oscuros de un grupo de personajes adinerados y poderosos de Estambul. La serie fue protagonizada por Serine Isarkaya y Mehmet Gunsur, y generó superíndice 3 mucho interu copyright S por sus escenas explícitas y su trama intrigante y llena de suspense. Y por supuesto, no podemos olvidar Muteaye MYZYL, una serie istu superíndice 3 rica de gran producción superíndice 3N que narra la vida de Süleyman N el Magnífico, uno de los sultanes S importantes y poderosos del Imperio Otomano. La serie fue uno con diéresis copyright cito mundial, pero también copyright N fue criticada por algunos historiadores por su falta de rigor istu superíndice 3 rico y por su representación superíndice 3N controvertida de algunos personajes clave de la historia turca. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han generado controversia y revuelo tras las TÜV Maras. Y es que, como hemos visto, el mundo de las series turcas no se limita a lo que vemos en la pantalla. Hay mucho muese de trurese, desde romances apasionados y rupturas dolorosas hasta polu copyright micas sonadas y secretos oscuros que a veces salen a la luz. Y eso es precisamente lo que hace que este mundo sea tan fascinante, tan adictivo y tan irresistible para millones de personas en todo el mundo. Asu que si son amantes de las series turcas como yo, no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando este universo apasionante y desvelando todos sus secretos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, rumores y posibles reconciliaciones. Como han podido comprobar, la vida de los actores turcos es tan apasionante, tan dramática y tan llena de emociones como las series que protagonizan. Y en cuanto a Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si su historia tendrá un final feliz o si, por el contrario, permanecerá como un recuerdo agridulce en la memoria de sus fans. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad y reconciliarse? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados y construyan sus vidas por separado? Copyright otras series turcas les han generado controversia o revuelo tras las TÜV Maras. Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme definitivamente les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aún Duamu S. Les mando un beso enorme lleno de cariño más menos o, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.